Cordial saludo a todos los profesionales que nos acompañan en el desarrollo de este curso que hemos denominado Maternidad y Paternidad Responsable. En este curso pretendemos abordar algunos conceptos, algunos temas que son importantes para la orientación familiar en ese proceso, en esa fase de ciclo vital que significa la crianza. Vamos a abordar desde el hecho mismo de pensarse en la concepción, de la conformación de la familia y de algunas pautas generales que fortalecerán o que aspiran a fortalecer la convivencia y la armonía familiar. Cabe resaltar que la crianza es un ejercicio que parte de primero la autonomía propia que tengan los padres, de los conocimientos, de su propia experiencia, de la influencia que también pueda tener su entorno, su cultura, su familia, pero siempre hay unas pautas generales que nos pueden ayudar a fortalecer ese proceso, ese ejercicio de crianza. Ese es básicamente el objetivo de nuestro curso. Bienvenidos. En este primer capítulo vamos a abordar la temática del embarazo adolescente. Queremos hacer un énfasis particular en este tema, ya que la decisión misma de concebir un hijo, de conformar una familia y todo el proceso que significa la crianza es de gran impacto para esas personas, para esa familia, incluso para la comunidad que decide tener un nuevo miembro. Sin embargo, en el ejercicio del trabajo comunitario no es poco común encontrar situaciones o casos de embarazos a temprana edad, embarazos con cierto grado de no planeación, con cierto grado de inexperiencia al momento de concebir como tal esa crianza, esa conformación de familia, asumir la responsabilidad que significa ese hecho en nuestras vidas. Entonces queremos hacer un énfasis particular en este tema, brindando algunos conceptos generales pensando en lo que podría ser ese ejercicio de atención y de orientación a los adolescentes frente a esta temática, frente a la temática de lo que significa ser padres, asumir esa responsabilidad. Ahora, para adentrarnos en ese ejercicio de orientación a los jóvenes frente a estas temáticas, tenemos que tener presente la importancia de la educación sexual. No se trata solamente de decirles a los jóvenes, venga, el ser padre implica estas y estas responsabilidades, implica estos u otros sacrificios, estos u otros cambios de la vida, sino que debe partir del hecho mismo de la educación sexual, del conocer su cuerpo, del conocerse a sí mismo, del conocer esos derechos que de por sí tienen. Y está demostrado, según estudios de la propia UNESCO, que los países que hacen énfasis en la educación sexual construyen o promueven la decisión responsable por parte de sus jóvenes frente a la decisión de tener un hijo. Pero no solamente en este sentido, también en la protección, como ya lo decíamos, de su salud, de la prevención de enfermedades de transmisión sexual, del respeto hacia los otros. En general, empodera a los jóvenes al brindarle herramientas que potencien sus propias capacidades para analizar las circunstancias, para comunicar de mejor manera sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, sus propios deseos, con miras a garantizar su salud, su bienestar en términos sexuales, sus derechos, los derechos del otro, ese bienestar y ese respeto mutuo con su entorno, con las personas que decide establecer esas relaciones afectivas cercanas, promueve comportamientos de igualdad de género, de respeto, promueve la protección y la defensa de la vida en casos, por ejemplo, de violencia de género, genera una conciencia frente al respeto de la decisión de la otra persona para iniciar un encuentro sexual, evita situaciones que pueden tornarse incluso como abuso, como encuentros sexuales que no tienen un consentimiento, y también previene de alguna forma cierto tipo de prácticas negativas en el ámbito sexual promovidas por algunos estereotipos de los medios de comunicación, de la misma pornografía, de las redes sociales, de los mitos que pueden generarse en torno al tema de la sexualidad entre los jóvenes. Pero ¿qué otro tipo de beneficios ha identificado estos estudios de la propia UNESCO respecto al impacto positivo que tiene la educación sexual en los jóvenes y en las sociedades que le apuestan a ello? Aquí vamos a ver algunos de ellos. Primero,
Como recién lo hablábamos, el aumento en los conocimientos por parte de los jóvenes sobre esta temática les brinda herramientas para que mejoren estos ejercicios de autocuidado, principalmente en el tema de la salud sexual. Asimismo, mejoran esos comportamientos sexuales y reproductivos. Ejemplo, el uso de preservativos de manera adecuada o el hecho de concebir el tener un hijo no como un símbolo de estatus como quizás en algunas épocas se pensaba, sino como una responsabilidad que tiene unas implicaciones mayores, no solamente para la propia vida, sino para la vida de ese ser humano que vendría en camino. Otro elemento que identifican estas investigaciones es que en la educación sexual hay que desmitificar el pensamiento de que cuando se habla con un joven sobre el tema, más pronto va a iniciar su actividad sexual. Esto es a todas luces falso. Simplemente se le brindan unas orientaciones, unos conocimientos al joven para que entienda un proceso que incluso es biológico, que es completamente natural, pero que no necesariamente se le está incitando a que lo haga. Además, previene no solamente los embarazos no deseados, sino también las enfermedades de transmisión sexual. En línea con lo anterior, no se trata solamente de promover la abstinencia por parte de los jóvenes, incitarlos a que simplemente no tengan relaciones, ya que esto ha demostrado que no tiene mayor influencia frente a ese objetivo. No existe evidencia de que efectivamente el promover la abstinencia haga que baje la frecuencia de las relaciones sexuales o el número de parejas que puedan tener los jóvenes. Otro elemento importante identificado es que los programas centrados en el género tienen una eficacia considerablemente superior a los que no lo tienen. Es decir, aquellos que tienen presente los derechos reproductivos tanto masculinos como femeninos. En muchas ocasiones en nuestra sociedad la responsabilidad de cuidado sexual o de no iniciar una vida sexual se le transmite principalmente a las mujeres, pero está demostrado que la educación sexual tiene que ser universal y con un enfoque de género que promuevan de manera efectiva los derechos sexuales y reproductivos de todos. Y finalmente, como ya lo mencionábamos, la educación sexual tiene un mayor impacto si sale también de los propios entornos escolares. La responsabilidad no puede ser solamente de los orientadores, de los profesores. Tiene que existir una participación activa por parte de sus padres, por parte de otras redes de apoyo, de los servicios de salud y por supuesto de los propios jóvenes. Hay que tener presente siempre que ellos también tienen una capacidad de decisión, una capacidad de reflexión y que es siempre importante también tenerlos en cuenta en los procesos educativos. Ahora, dejando de lado esos efectos que pueden tener la educación sexual en general para los jóvenes, vamos a centrarnos en el pensamiento de ese adolescente que está iniciando su vida sexual o que tiene pensado iniciar su vida sexual, que le genera curiosidad al respecto. El joven no solamente está influenciado por su propio pensamiento, por su propia reflexión, por su propio instinto si se quiere, sino que está influenciado por su entorno. Como seres sociales que somos, en todos los aspectos de nuestra vida, en todas las decisiones importantes que tenemos, siempre estamos influenciados por nuestro entorno. Pues en el caso de los adolescentes, cuando tiene que ver con su ámbito sexual, pues no es la excepción. En ese sentido, son varios los factores que entran en juego para influenciar de una u otra manera los comportamientos, las decisiones que el joven vaya a tomar, y que a su vez pues pueden tener unas consecuencias que pueden ser positivas o negativas. ¿Cuáles son algunos de estos factores? Por ejemplo, el nivel escolar que se tenga, el nivel socioeconómico que tengan sus padres principalmente, pero en general su familia, el lugar, el territorio donde habita. No es igual si se vive en una zona urbana o si se vive en una zona rural. Influye bastante si se es un hombre o si es una mujer. Otro aspecto es el acceso a los servicios de salud. Otro elemento es
la presencia de adultos con un nivel de significación, de comunicación asertiva o no que pueda tener el adolescente. Otro puede ser el nivel de dificultad que pueda tener su entorno. Acá podemos tomar ejemplos como situaciones de violencia en su territorio, situaciones de extrema pobreza en su territorio. Otro elemento puede ser el acceso a los medios de comunicación, qué tanta influencia o qué tanto acceso puede tener para que asimismo tenga una influencia en el adolescente. Y estos factores, entre otros varios que pueden entenderse al momento en que se realiza un diagnóstico de una población, de un territorio, de un espacio donde vayamos nosotros a generar algún tipo de atención o intervención, son los elementos que tenemos que tener presentes para poder construir una adecuada estrategia de atención, de orientación a los jóvenes en cuanto a el tema de la educación sexual. No es lo mismo iniciar una charla sobre anticonceptivos en una zona rural donde quizás nunca han tenido acceso a este tipo de elementos que a un lugar citadino donde quizás muchas veces los jóvenes ya tengan conocimientos pues mayores respecto a ese tipo de elementos, por poner solamente un ejemplo. Por ello, siempre tenemos que tener presente esos factores que acabamos de nombrar para poder establecer algunas estrategias. Ahora, ¿por qué hablamos de prevención de embarazo adolescente? Pareciera que de alguna manera se estuviera diciendo que los adolescentes no cuentan con las capacidades o con el poder de decisión para autónomamente poder decidir como tal iniciar ese proceso de tener hijos, de ser padres o ser madres. Entonces, a la conclusión que llegamos es que se trata de poder generar una conciencia más elaborada, más robusta en los propios adolescentes frente a lo que significa este hecho. La idea es poder prevenir esos embarazos no deseados y que realmente la persona pueda tomar esa decisión analizando todos los factores de su entorno, no simplemente por un hecho de verse influenciada por su territorio, por su cultura, sino que realmente tenga presente también su propio ejercicio de derechos sexuales y reproductivos. Por otro lado, es importante señalar que la tasa de embarazos de adolescentes tiene un impacto económico en la sociedad, ya que está demostrado que el tener hijos a una temprana edad impacta en situaciones claves para el desarrollo propio de ese ser humano, como por ejemplo el acceso a la educación. Según la última encuesta que realizó el Ministerio de Educación en Colombia, entre el 20 y el 40% de los casos de deserción tienen que ver con la decisión de ese adolescente de iniciar su proceso de maternidad o paternidad. Es decir, tienen que dejar su escuela, tienen que dejar su proceso escolar para empezar ese ejercicio de crianza. ¿Eso qué impacta a la familia primero que todo? Es un joven que no puede culminar sus estudios, por lo tanto limita sus posibilidades de acceder a fuentes de trabajo estables, a fuentes de trabajo que le brinden un ingreso a sí mismo estable, se promueve la informalidad y a largo plazo lo que genera es que los factores de pobreza económica pues se mantengan, sea muy difícil superar esa brecha económica. Sumado a que no solamente impacta a quien va a asumir ese rol paterno y materno de crianza, también impacta a su familia, porque en muchas ocasiones ese costo económico, solamente por hablar de ese elemento, es asumido generalmente por sus padres, lo que también a su vez los limita a ellos para ese propio desarrollo. Entonces se genera una carga económica para esa familia, lo que en términos globales pues dificulta ese desarrollo. No quiere decir con esto que el hijo quiere que sea una carga como tal, ni mucho menos. Pero hablándolo en términos económicos, tiene un impacto que realmente aumenta las dificultades de la familia.
y muchas veces incluso llega a fracturar la familia. Muchas veces tienen que generarse esas uniones a muy temprana edad, tienen que asumir unas responsabilidades a muy temprana edad donde no se cuenta con toda esa red de apoyo necesaria para que sea estable. Las condiciones de precariedad son potencialmente mayores. Por supuesto que esto no se da en todos los casos, pero hablándolo en términos del potencial del impacto negativo, pues en términos generales sí se desarrolla de esta manera. Ahora, vamos a analizar con algo más de profundidad algunas de las cifras que tienen que ver con la situación actual del embarazo adolescente en Colombia. Vamos a tomar como base la Encuesta Nacional Demográfica y de Salud, que es una encuesta que se realiza cada 5 años, los últimos datos son del año 2015, y que nos arroja datos como por ejemplo que el 17% de las adolescentes colombianas de edad entre 15 y 19 años han estado o están en embarazo. Y lo que tiene que ver con el plano económico o con ese análisis estadístico económicamente hablando de las adolescentes en Colombia, se ha demostrado que las adolescentes de bajos recursos tienen 5.8 más posibilidades de quedar en embarazo que las adolescentes con altos recursos económicos. Y en lo que tiene que ver con el plano educativo, las mujeres con una educación primaria son 5.2 veces más propensas a estar en embarazo que las mujeres que han tenido alguna educación superior. Otro dato es que cuando se analizan los casos de hombres y mujeres que ya han tenido algún hijo en la edad entre 15 y 19 años, se ha demostrado que son las mujeres las que han iniciado más temprano su vida sexual. El siguiente dato, donde se identifica que en cerca de la mitad de los casos donde las mujeres ya han sido madres, sus parejas son mayores de 6 hasta 20 años más que ellas. Esto genera una asimetría en el poder de la decisión de tener un hijo, es decir, que se genera una influencia de su pareja al ser mayor para tener encuentros sexuales, no necesariamente para el hecho de que sean madres, pero sí existe una asimetría al momento como tal de tener relaciones sexuales, lo que por supuesto aumenta el riesgo finalmente de tener hijos. De la encuesta también analizamos que la influencia social tiene unos efectos importantes en las adolescentes. Por ejemplo, las mujeres que asumen o que conocen que sus amigas ya iniciaron una vida sexual son 10 veces más propensas a quedar en embarazo que aquellas que creen que sus amigas no han iniciado una vida sexual. Asimismo, el porcentaje de embarazadas es mayor en el grupo que percibe que ninguna de sus amigos activa sexualmente usa condón, mientras que es menor en las que piensan que todas usan condón. Con los anteriores datos identificamos que la influencia social no solamente impacta en la decisión de iniciar una vida sexual, sino también en protegerse en esos encuentros sexuales. Ahora, sobre el rol del cuidado de los padres, se demostró que el 28,4% de las adolescentes embarazadas informaron no tener una supervisión de sus padres, comparadas con solo el 4,9% de adolescentes que reportaron tenerla. ¿Eso qué quiere decir? Que las adolescentes que tuvieron una mayor supervisión de sus padres disminuyen la posibilidad de quedar en embarazo comparadas con aquellas adolescentes que consideran que sus padres no estaban pendientes de ellas. Ahora, sobre los métodos anticonceptivos, se encontró que entre las mujeres y los hombres adolescentes entre 13 y 19 años, el conocimiento sobre alguno de ellos está por encima del 97%. Es decir, casi la totalidad de los adolescentes en ese rango de edad conoce al menos uno de los métodos anticonceptivos. Sin embargo, eso no quiere decir que los sepan utilizar, que confíen en esos métodos anticonceptivos y que los mitos que existen sobre esos métodos no estén por encima de los beneficios comprobados que estos tienen. No solamente para evitar un embarazo no deseado, sino para evitar enfermedades de transmisión sexual.
Esto lo corroboramos con el siguiente dato, ya que cerca del 70% de las mujeres adolescentes entre 15 y 19 años reportaron no utilizar métodos anticonceptivos. Asimismo, los hombres en ese mismo rango de edad indicaron en el cerca del 53% que tampoco los utilizan. Y la situación en Colombia, como lo hemos analizado, no es una situación única en la región. Tomando datos de la Organización Panamericana de Salud, se identifica que cerca del 15% de los embarazos en América Latina y del Caribe son de madres menores de 20 años de edad. Y en ese sentido, la misma OPS ha generado un informe donde muestra o da a conocer algunas recomendaciones para atender y reducir el embarazo adolescente en América Latina. Algunas de estas medidas son promover medidas y normas que prohíban el matrimonio infantil y las uniones tempranas antes de los 18 años. Apoyar programas de prevención de embarazo basado en las evidencias que involucren a varios sectores y que apunten a trabajar con los grupos más vulnerables. Aumentar el uso de anticonceptivos. Prevenir las relaciones sexuales bajo coacción o forzadas. Reducir significativamente la interrupción de embarazos en condiciones peligrosas. Ese es otro punto fundamental. Como es bien sabido, no se puede contabilizar la cantidad de interrupciones de embarazo de manera clandestina, principalmente en caso de adolescentes, lo que es una gran problemática en lo que tiene que ver con este tema. Otra recomendación de la OPS es aumentar el uso de la atención calificada durante, antes y después de un parto. El siguiente es incluir a las jóvenes en el diseño e implementación de los programas de prevención de embarazo adolescente. Y finalmente, crear y mantener un entorno favorable para la igualdad entre sexos, así como para el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes. Y ya con estas conclusiones vamos a empezar a dar cierre a nuestro primer capítulo, recordando ese precepto inicial de que el ideal del ejercicio de la maternidad parte de esa decisión autónoma de las personas allí involucradas. Quisimos abordar este primer capítulo con lo referente a esa decisión en los adolescentes por sus implicaciones particulares, por sus efectos particulares. No porque la decisión de ser padre o madre en otro momento de la vida asimismo no tenga unas consecuencias, unos efectos, unos cambios en esos proyectos de vida, sino que en la adolescencia pues tiene unas consecuencias que van mucho más allá de esas personas directamente involucradas. Y como profesionales que tenemos la potencialidad de trabajar con adolescentes, de generar procesos de atención, de intervención, de orientación y que establecemos o tratamos de establecer estrategias que busquen el mayor beneficio posible para esas personas, por eso quisimos centrarnos en este capítulo en esta población. Esperamos haya sido de su agrado este curso, este primer capítulo. Los espero en el siguiente capítulo. Recuerden que tenemos material de apoyo complementario en nuestra plataforma y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Hasta luego.